No, vamos a, vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Mateo esta mañana. Entonces, si cuando tienen tu Biblia, pueden abrirlo a Mateo capítulo 17 y vamos a terminar este capítulo hoy día para que podamos avanzar con nuestro estudio. Entonces, estamos en Mateo capítulo 17. Y antes que empezamos, quiero orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que podemos reunirnos aquí, Señor, para estudiar y ver lo que dice tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos hables esta mañana y que también puedes abrir nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos escuchar, oír y ver lo que dice tu palabra y cómo aplicarlo a nuestras vidas y la situación donde estamos ahora. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes esta mañana a través de tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz bien claro para nosotros. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les dije, estamos en Mateo capítulo 17 y no sé si se acuerdan de dónde estamos y lo que dijimos en nuestro último estudio, pero la última vez que estábamos dentro del libro de Mateo, vimos los primeros 13 versículos de este capítulo 17 y hablamos de la um, transfiguración de Jesús. Y fue cuando Jesús subió el monte con tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, subieron juntos y mientras que estaban encima del monte y todo, Jesús se transfiguró. Y eso es para decir que Él tomó como un metamorfosis, ¿no? Él cambió completo y lo que pasó es que todo lo que estaba dentro de Jesús salió para estar afuera. Y eso, en ese instante, dijo que él brilló como el sol y tenía ropa súper blanca y todo eso. Y mientras que ellos estaban mirando a Jesús, también aparecieron Elías y Moisés. Y hablamos un poco de eso y lo que significa, porque estos dos aparecieron, pero es una cosa en que tenemos que entender que Moisés y Elías son representantes de la ley y los profetas, que hablan mucho de la religión judía, y entonces ellos están representando esta religión y Jesús para nosotros, ¿no? A los cristianos, pero el cumplimiento de la ley y todo. Y fue para los discípulos fue una experiencia increíble, porque vieron todos ellos y vieron Jesús por quién es en realidad, en verdad. No, entonces, uh, esto llevó a Pedro con su deseo a ser súper espiritual, ¿no? Él dijo, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer tres cobertizos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pero en ese momento fue la voz de Dios, el Padre, que llegó para aclarar que Jesús es mucho más que Moisés o Elías. Es su Hijo y es divino, ¿no? Y fue en ese momento cuando vieron Moisés y Elías, los discípulos podían pensar como buenos judíos que Jesús es otro líder de una religión, ¿no? Y también es igual que los otros, que Elías y Moisés, pero con la voz de Dios, él aclaró
que Jesús es mayor que los otros, ¿no? Pero y también como el autor de Hebreos nos dice, Jesús es mucho más que esta religión. Y una relación con Él es mucho mejor que una religión que depende de la ley y cosas así. Entonces, antes que empezamos nuestro estudio para hoy día, quiero que pensamos en algo. ¿Por qué Jesús nos permite experiencias tan profundas a nosotros como esta? Como los discípulos que estaban presentes para su transfiguración. ¿Por qué permite cosas así? Me imagino que cuando los discípulos vieron a Jesús brillando como el sol y la voz de Dios habló, y ellos sabían, sin duda, que estaban en la presencia de alguien divino, que no querían que ese tiempo termine, ¿no? Imagínense la paz que se sintieran en el momento de ver Jesús en su gloria y saber que Él está con ellos. Imagínense cómo ellos se sintieran en ese momento que podían lograr lo imposible, porque están caminando, están viviendo, están pasando tiempo con el Dios del universo. Pero eso solo duró un momento. No fue por horas y horas, no fue día tras día, no fue año tras año. Solo fue un momento, nada más. Pero todavía fue una experiencia que ellos experimentaron en que sabían que todo fue posible. Y hasta hoy, de vez en cuando, Dios nos da experiencias así, en que podemos saber sin duda que Él está con nosotros y está a nuestro lado y está caminando con nosotros y no hay nada ni nadie que puede desanimarnos en estos momentos. Y a veces estas experiencias ocurren cuando estamos débiles y a veces cuando pensamos que somos invencibles. Pero ¿por qué nos permite experiencias así? Creo que Dios va a contestar esta pregunta en nuestro estudio el día de hoy. Entonces, otra vez, si tienen una Biblia, estamos en Mateo capítulo 17 y vamos a leer desde versículo 14 hasta el fin del capítulo y después regresamos para que podamos hablar un poco más profundo de lo que vemos en estos versículos. Dice en Mateo 17, versículo 14, cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece mucho. Muchas veces se cae en el fuego y muchos otros en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, ay, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día
resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaón, los que cobran las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Él les respondió, sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Entonces, parece que en estos versículos, parece que hay mucho que no tiene, no tiene algo para estar con lo demás de estos versículos. Es como ellos están aquí y aquí y aquí, y son diferentes historias y todo. Pero lo que vemos es muy profundo en diferentes partes de eso, ¿no? Entonces, primero, versículos 14 a 16 dicen esto. Dicen, cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece mucho. Muchas veces se cae en el fuego y muchos otros en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y entonces para ustedes que son no bien alumnos de la Biblia y todo eso, no podemos encontrar o encontramos esta historia también en el libro de Marcos, capítulo 10 o capítulo 9. Y es en esa historia en Marcos que es mucho más detallado, ¿no? Tiene mucho más para decir de esta historia. En Marcos aprendemos que su condición está causada por un espíritu, ¿no? Que también lo hizo mudo, y es súper feo cuando el espíritu lo ataca, ¿no? Sí, y también aquí en Mateo, en versículo 18, vemos que esta condición es algo espiritual, es algo que está causado por un demonio. Pero no debemos pensar en esos momentos que cada uno de las enfermedades de la mente está causada por un demonio. Ni podemos decir que ninguno de estos está causada por un demonio. Es posible que muchas veces lo que vemos en este mundo ahora es una enfermedad mental, pero está causada por un demonio, ¿no? La cosa es que muchos de nosotros dependemos en la medicina mucho más que la oración. Y eso no es para decir que nunca debemos visitar los doctores, los médicos y cosas así. Debemos ser sabios de eso. Pero debemos tomar el tiempo también en cada momento para orar y ver si eso es algo espiritual o eso es algo físico, ¿no? Porque hay mucho que vemos y pensamos que es algo físico y vamos a un médico, hablamos con ellos y ellos nos dan una pastilla mágica, pensamos, ¿no? Y tomamos esta pastilla y cambia la persona completo, ¿no? Pero esto no está tratando su corazón, no está ayudando su alma. Y nosotros debemos ser sabios en eso para ver si hay algunas enfermedades, algunas condiciones mentales que sí están causados por demonios. Y tenemos que ser sabios en esto. Pero lo que dice otra vez es Marcos de este
este chico, dice en versículo 18 de capítulo 9, dice que cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Entonces eso no es algo bonito, no es algo fácil para pensar en eso, no es algo súper feo cuando está experimentando este posesión, ¿no? de este demonio. Entonces, no es algo normal tampoco. Y también versículo 18 en Mateo nos dice que es algo espiritual, ¿no? Que Jesús expulsó este demonio. Pero es interesante a mí, y vamos a hablar un poco más de eso en un rato, pero es interesante a mí que recién Jesús llevó unos de sus discípulos para tener esta experiencia tan profunda, tan íntima con Él, tan increíble. Y cuando llegan donde están los demás, entran en una situación caótica, ¿no? Es algo un poco raro, ¿no? Para ver todo eso. Pero recuerden que Jesús ya envió sus discípulos hace unos capítulos, ¿no? Envió sus discípulos a un viaje misionero y cuando los envió, dijo, ustedes ya tienen el poder para sanar, para expulsar demonios, para predicar, para enseñar y todo eso. Y les dio este poder para hacer todo eso y es algo milagroso. Pero ahora no pueden ayudar a ese chico, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos entrar en varias diferentes situaciones que ya hemos visto antes y pensamos que nosotros tenemos las respuestas para eso también. Porque es igual y no hay nada nuevo, ¿no? Y ya hemos experimentado eso, entonces solo tenemos que aplicar la misma cosa a esta situación y ya es normal. Y creo que eso es lo que estaba pasando con los discípulos en este instante. Vieron endemoniados en otros sitios, en otros tiempos, en todo eso, y vieron eso y oraron, expulsaron los demonios y pensaron que ya, eso es solo lo que tengo que hacer en esta situación. Cuando veo esta situación, solo tengo que hacer eso. E intentaron eso en ese momento, pero no funcionó, ¿no? Entonces, otra vez están dudando. Están pensando, esto, ¿cómo puede ser que eso no funcionó? Porque funcionó antes. Pero ellos en este momento no están dependiendo en el Señor, sino en sí mismo. Y nosotros tenemos este problema más que queremos admitir, ¿no? No buscamos al Señor en diferentes situaciones. Pensamos que ya tenemos las respuestas. No estamos dependiendo en Él, en su poder, en todo lo que Él quiere para nosotros. Estamos dependiendo en nuestra experiencia, nuestro conocimiento y todo eso. Pero hay algunas cosas, hay muchas cosas en esta vida que son diferentes. Parecen iguales, pero son diferentes. Entonces, debemos depender en el Señor para todo. Y todo el tiempo, en cada situación y con todo corazón. ¿No? Solo porque vimos una circunstancia semejante no significa que tenemos las respuestas y debemos entregarlo al Señor y escuchar lo que Él dice en esta situación. Pero los discípulos están trabajando en su carne, ¿no? Por su propia cuenta. Y dice en versículo 17, Jesús dijo, hay gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio, y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano.
Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ¿No? Es obvio que Jesús está frustrado en este momento, ¿no? Miren sus palabras otra vez. Dice, hay gente incrédula, ¿no? Y en la primera vez que yo leí esto, porque ustedes saben que me gusta leer en voces, ¿no? Pero en eso, la primera vez que yo leí eso, leí así, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Pero esto parece Jesús y su carácter. Pero así es como yo leí eso. Pero realmente debemos leerlo así. Hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Obvio, es frustrado. Pero siempre con su frustración hay compasión. Y eso es el problema que yo tengo, ¿no? Con mi frustración no hay compasión. No hay nada, solo es frustración, ¿no? Y es por eso que leí así la primera vez. Pero Jesús tiene un carácter que es bien diferente que mía, ¿no? Mío. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Pero Él ha estado con ellos por unos años ya. Y hizo mucho en su presencia. Hizo mucho para mostrarles quién es y todo lo que puede hacer. Pero todavía no aprendieron a confiar o buscarle en sus pruebas, ¿no? Y ¿cómo es para nosotros? Entendemos que cuando entramos en una prueba, en una situación que es difícil, pensamos que nosotros tenemos las respuestas y podemos hacer esto porque ya experimentamos esto antes, o llevamos todo a los pies de Jesús y decimos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer en esta situación para glorificarte? Pero los discípulos no hicieron esto. Y Jesús no tenía ningún problema expulsar a este demonio. ¿No? No dice que él dijo algo, ¿no? No dice que él puso impuso sus manos encima de ese chico y oró o nada. Solo dice que él expulsó este demonio. No sabemos cómo, no sabemos, no, solo sabemos que fue súper fácil para Jesús. Pero los discípulos no podían. Y cuando preguntaron, Jesús les contestó, porque ustedes tienen muy poca fe. Y no voy a convertirme en uno de estos pastores que siempre no dicen que tienes que declarar alguna cosa y alguna cosa y eso va a pasar. O si tienes fe, puedes declarar que Dios va a darte algo y ya, eso va a pasar. No. Pero creo que nosotros experimentamos esta situación también. Vemos la situación, entendemos que ya hemos visto algo similar y decidimos que sabemos lo que debemos hacer. Y cuando no funciona, decidimos que el Señor no desea hacer algo. Pero realmente no le buscamos para ver si hicimos correcto. La fe de los discípulos no fue puesta en Jesús, sino en su experiencia, en sí mismo, ¿no? Y eso es el problema para muchos de nosotros también.
Y como hemos dicho varias veces en el pasado, fe en fe realmente no es fe. ¿Me entienden? Porque no tiene poder. Nuestra fe, si decimos que ya tenemos fe en fe, esta fe no tiene poder, porque no realmente no es fe, porque no tiene un objeto. Tenemos que poner nuestra fe en algo para que nuestra fe pueda tener poder. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, tiene todo el poder de Jesús. Pero si nuestra fe está puesta en nosotros mismos, nada más, solo tiene el poder de nosotros. Y no sé cómo es para ustedes, pero yo soy muy débil en mi carne. Pero soy muy fuerte cuando mi fe está puesto en Jesús. ¿No? Jesús les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte le obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y lo que debemos ver en esto es que solo necesitamos un poco fe en un Dios todopoderoso. Y con esa fe en este Dios podemos lograr todo. Podemos lograr lo imposible. Pero tenemos que poner nuestra fe en Él, no en nosotros. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, estamos buscando a Dios en toda situación, en todo caso, en todo de nuestra vida, o estamos pensando que ya yo tengo las respuestas, ya yo puedo hacer esto. Si creemos en nosotros mismos en vez de Dios, estamos bien equivocados y no podemos lograr lo que queremos. Y todo eso sucedió después de la experiencia en el monte, donde sus discípulos vieron a Jesús en toda su gloria. Estaban en el monte, pero no vivimos la vida encima del monte. No vivimos la vida allí, vivimos la vida en los valles. Creo que Dios nos permite experiencias como su transfiguración de Jesús para animarnos cuando llegamos otra vez a la vida normal. Y tenemos experiencias íntimas con Dios. Y estos deben llenarnos de gozo, con ánimo, para vivir como Él quiere que vivimos. Y siempre los animo a pasar tiempo con el Señor, no en sus devocionales, pero para vivir como Él quiere, tenemos que cerrar el libro y interactuar con otros. Debemos estudiar, debemos meditar, debemos memorizar la palabra, pero también tenemos que salir y vivir dentro del caos de la vida. Y también, ¿cómo podemos compartir el amor de Dios si nunca salimos de la burbuja cristiana? ¿Cómo podemos compartir el evangelio con los que no conocen al Señor si solo hablamos con cristianos? ¿Cómo podemos mostrar la gracia del Señor a los demás que necesitan esta gracia si siempre estamos encerrados en una habitación, un cuarto, leyendo, estudiando? Estas cosas son buenas y nos llevan a esa experiencia íntima con Dios en que podemos
ver lo que Él quiere para nosotros, pero para vivir lo que Él quiere, tenemos que salir. Tenemos que entrar en la batalla. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, estamos llamados a salir y ser embajadores para Cristo. Compartimos su amor, su gracia, su evangelio, pero siempre queremos estar en el monte. Nunca experimentamos la vida que Él quiere si siempre estamos encima del monte. Ahora mismo tenemos más oportunidades que antes con toda la inseguridad que muchos están experimentando. Muchos de nosotros estamos experimentando esta inseguridad por este momento porque no estamos trabajando, no estamos ganando. ¿Cómo podemos comprar nuestra comida si no tenemos ingresos? ¿Cómo es que podemos pagar por nuestra casa si no tenemos ingresos? ¿Cómo es que todo eso puede suceder si no tenemos la seguridad que nosotros mismos trabajamos? Los que todavía reciben pueden compartir. Los que tienen chakras y cosechan diferentes cosas pueden compartir. Los que no tienen todavía pueden compartir la esperanza que tienen en Cristo. Todos nosotros queremos estar en el monte con Jesús, pero Él nos llama a vivir en el valle con los demás para ser su voz, sus manos y sus pies. Buscan los tiempos íntimos con el Señor, pero compartan la vida con los demás, con fe en Cristo para ver su poder. La pregunta fue, ¿por qué nos permite estos tiempos íntimos, estos tiempos así como su transfiguración? Y creo que está mostrándonos porque estas experiencias deben llevarnos a compartir todo lo que hemos aprendido y lo que hemos visto y lo que tenemos con los demás para que podamos vivir y llevarlos a esta misma experiencia, a esta misma relación que nosotros tenemos. Versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y no quiero hablar mucho del ayuno y todo eso porque ya hemos hecho varios estudios en lo que es ayuno y lo que es oración y todo eso. Entonces no voy a dedicar mucho tiempo a eso, pero hay veces que tenemos que sacrificar algo que queremos para buscar la ayuda de Cristo. Pero si hacemos esto sin fe, todavía no tiene poder, ¿no? El ayuno muestra que estamos dispuestos a identificarnos con la aflicción de la otra persona para tomarla como es nuestra. Y también el ayuno muestra nuestra dependencia en Dios para sostenernos, en vez de buscar lo que queremos para llenar nuestra barriga nada más. Y más que nada, muestra que estamos dispuestos a sacrificar y luchar por un cambio en la situación, ¿no? Y eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Él quiere que sus discípulos identifican con esta persona que está sufriendo en este momento, que ellos sacrifican un poco de sus deseos para hacer un cambio en la vida de este chico. Y versículos 22 a 23 dicen esto, dicen, cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará.
Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos lo que está en el futuro para él, ¿no? Pero si leemos bien, si prestamos nuestra atención a lo que dice, podemos ver que ellos no creyeron o no estaban escuchando muy bien cuando él habló. Jesús habló de su muerte, pero casi siempre cuando habló de su muerte, también habló de su resurrección. Pero dice que sus discípulos se entristecieran mucho. Y por eso es por lo que podemos ver que su fe no fue completa. O no estaban escuchando a lo que Jesús dijo. Y eso es lo que, otra vez, es algo que pasa a nosotros también. Leemos, vemos diferentes cosas dentro de la palabra y pensamos que significa algo completamente diferente porque no estamos prestando atención a las palabras. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Y versículos 24 a 27 dicen esto. Dicen, cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban, las 2 dracmas, se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Entonces, en este tiempo había una costumbre que los judíos fieles observaban de pagar un impuesto al templo cada año. Sin embargo, los rabís y los sacerdotes en Jerusalén no tenían que pagar el impuesto, ¿no? Si querían viajar a Jerusalén, podían pagar allí, o había otros o ciertas personas que recibieran el pago en las diferentes zonas de Israel. Porque estos hombres estaban en Cafarnaún para recibir este impuesto. Podemos decir que esto sucedió más o menos un mes antes de la Pascua, porque fue durante el Pascua que querían recibir estas 2 dracmas. Entonces, para estar en Galilea, que es al norte, ¿no?, de Jerusalén, eso pasó más o menos un mes antes de la Pascua, ¿no? ¿Y por qué este impuesto fue pagado por todos los judíos cuando los cobradores de este impuesto preguntaron a Pedro si Jesús lo paga? Contestó sí. Pero Jesús quería explicar algo a Pedro también durante ese tiempo, ¿no? Jesús está explicando a Pedro, miren lo que dice. Dice que Jesús le habló primero y le dijo en versículo 25. Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿No? Jesús está explicando a Pedro por todos los judíos cuando los cobradores, que Jesús está explicando a Pedro que realmente no debe pagar este impuesto, porque Él es el Hijo de Dios. No es alguien extraño. No es alguien que no está parte de la familia. Él es el Hijo. Y no tiene que pagar este impuesto. Y no sé si Pedro entendió
Pero Jesús dijo, para no ofenderlos, le dijo a Pedro hacer algo muy raro. ¿No? Sal de aquí. No. Dice, sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Lo que vemos en este milagro es que Dios mismo proveyó lo que era necesario para pagar el precio, no solo de su hijo, sino de Pedro también. ¿Entienden lo que significa? Dios pagó todo el precio, ¿no? Eso es una ilustración de su gracia de Dios en la salvación de la humanidad. Para redimirnos del poder de nuestros pecados, Dios proveyó todo también. Para pagar la deuda que todos nosotros tenemos por nuestros pecados, Dios lo pagó con la sangre de su Hijo. No podemos pagarlo. Dios proveyó todo para pagar el precio que nunca podemos pagar. Y como vimos la semana pasada cuando celebramos la Pascua, la resurrección de Jesucristo, Él compró nuestra salvación con su sangre y su muerte. Y 3 días después mostró su poder sobre la muerte, sobre todo con su resurrección. Y no solo somos salvos por Él, sino que también tenemos vida eterna por Él. Él pagó este precio porque lo que dice en Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Sino la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si no entendemos exactamente lo que esto significa, es que cada uno de nosotros, por nuestras propias decisiones, por nuestras propias cuentas, por nuestros propios actos, por todo lo que hicimos que está en contra de Dios, debemos Dios. Tenemos una deuda que es mucho más que nuestra tarjeta de crédito. Tenemos una deuda a Dios que nunca podemos pagar. Pero Él decidió que Él quería la eternidad con ustedes, con nosotros. Y es por eso que Él envió su Hijo para que Él pueda vivir esta vida que estamos estudiando ahora a través de este Evangelio. Él vivía esta vida perfecta para enseñar a sus discípulos, para vivir la vida que nosotros tenemos como ejemplo. Y al final para pagar el precio que nunca podemos pagar nosotros mismos. Fue su intención venir, vivir y morir en nuestro lugar. Y después de 3 días, Él resucitó de entre los muertos porque Él quería mostrarnos que Él tiene el poder para darnos la vida eterna. Ya no está en la tumba. Ya está a la mano derecha de nuestro Dios en el cielo. Y está esperándonos. Y Él dio todo para que nosotros solo tenemos que recibir este regalo, esta vida, este perdón. Y espero que esta mañana
que cada uno de nosotros ya hemos tomado esta decisión y ya hicimos todo lo que podemos para que podamos clamar a Dios y decir, Dios, gracias por este sacrificio, gracias por todo lo que hiciste para mí, porque yo quiero ser tu hijo. El libro de Juan nos dice que los que creen en Él, en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos que tomar este paso para creer y declarar que Dios, soy tuyo. Yo creo en Jesús. Yo creo en lo que Él hizo para mí. Y otra vez Romanos nos dice que si creemos en nuestro corazón y declaramos y confesamos con nuestra boca, seamos salvos. Entonces quiero invitarles esta mañana a hacer exactamente esto. Decidir en tu corazón que ya quieres esta vida y que crees en lo que hizo Jesús. Y confesar que tú crees en esto, que Dios lo resucitó de entre los muertos y que ahora está con Él en el cielo. Y cuando terminamos esta vida aquí, nosotros vamos a acompañarle en el cielo para que podamos adorarle y alabarle para siempre. Y si quieres hacer esto, quiero que ores conmigo ahora. Están en sus casas, entonces pueden orar en voz alta y no tienen vergüenza. Pero pueden saber, sin duda, hoy día que eres salvo, que vas a estar con Jesús por la eternidad después de hoy día. Vamos a orar. Señor, una vez más nos acercamos a ti, Señor, para que podamos confesar que había mucho en nuestras vidas, que muchas dudas, muchos problemas, muchas cosas que estaban tratando y intentando a separarnos. Y que ya hemos experimentado esta separación por nuestros propios actos, nuestros propios pensamientos y todo lo que hicimos que sabemos que está en contra de lo que tú quieres. Señor, yo sé que tú viniste para salvar a los pecadores, para salvarme a mí. Y te pido, Señor, en este momento, que me perdones. Jesús, te recibo como mi Salvador. Gracias por pagar el precio que nunca podía pagar. Y gracias, Señor, por la salvación que compraste con tu vida. Gracias también, Señor, por tu resurrección. Y gracias porque yo puedo saber que tengo vida eterna por eso. Te entrego mi vida completamente desde hoy día y para siempre. Y Señor, confieso que soy tuyo. Yo creo en ti, Jesús. Gracias. Y es en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y si esto fue la primera vez que oraste esta oración, queremos hablar contigo. Queremos ayudarles en los próximos pasos. Y eso no es para decir que hay ciertas cosas que tienes que hacer sí o sí para ser un cristiano. No, hiciste esto. Pero queremos verte crecer en esa relación que empezaste hoy día con el Señor. Y es por eso que queremos hablar contigo. Pueden contactarnos a través de un email o en WhatsApp. La información sería no en el video, en YouTube, en la descripción.
Pero para los de ustedes que están aquí con nosotros a través de este Zoom, si quieren hablar con nosotros, pueden hablar con nosotros. Si están con alguien que está parte de nuestra familia ya, pueden hablar con ellos, ¿no? Queremos ayudarles en los próximos pasos de esta relación. Gracias por su atención esta mañana y espero que podamos reunirnos cara a cara muy pronto. Gracias.